Yahweh me ha puesto a hacer un trabajo muy importante aquí en mi país y realmente ese trabajo principalmente es dar a conocer su verdad. Esa es la principal razón por la cual estoy acá. ¿Por qué? Porque me ha traído para enseñar su palabra, su verdad. Porque cuando yo enseño la palabra de Dios, nadie puede refutar esa palabra. Yo no vengo a enseñar una doctrina, yo no vengo a enseñar algo que traigo de los Estados Unidos, no, vengo a enseñar la verdad que Yahweh me mostró en los Estados Unidos. Y el Padre quiere que Colombia sea libre, quiere que nuestras ciudades, nuestros departamentos, nuestras familias, nuestras vidas sean libres. Pero ¿cómo podemos hacerlo cuando tenemos una entrega? Cuando podemos nosotros aceptar ese llamado. Si nosotros no aceptamos ese llamado, va a ser muy difícil ver a nuestras familias libres. Si nosotros vemos nuestras familias, o sea, sabemos que no hay familia perfecta. ¿Sabe por qué no hay familia perfecta? Porque venimos también de maldiciones, porque venimos de muchos años generacionales arrastrando pecados, maldiciones generacionales y no hemos podido ser libres en muchos campos. Entonces, cuando venimos a los pies de Yeshua, de nuestro Mesías, de Jesús, venimos y somos transformados a través de su palabra. Y la única manera de nosotros ser libres es conocer su verdad, es conocer la palabra. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no entendemos, no escudriñamos, no va a ser posible tener esa relación con Yahweh. Entonces ahí nosotros somos libres y aceptamos el llamado. Entonces, hoy hablaba, por ejemplo, con un gran amigo mío de Nueva York y, y llegamos a una conclusión, porque él también es creyente, él también es conocedor de la palabra. Y él me decía, él me dice Ronalito, me decía Ronalito, es que estamos en tiempos finales. Y este amigo, con el amigo que estoy hablando, él tiene la edad mía, tendrá 38, 39, 40 años y mucho tendrá, es una persona bastante joven. Y él me decía, Ronald, yo siento que estamos en la recta final de esto. Va en cualquier momento a sonar la trompeta de la venida del Mesías, o simplemente le va a sonar la trompeta a cada uno para ir al Mesías. Pero tenemos que estar preparados, es verdad. Entonces, bien sea que suene la trompeta en todo el mundo con la llegada del Mesías, o suene la trompeta de cada persona, tenemos que estar preparados. Por eso estoy hablando y dando este mensaje. Y por eso estoy contando la experiencia con lo que tuve hoy con mi amigo. Porque ahí es donde sí tenemos que estar preparados. Porque nadie sabe cuándo va a ser su último día, su último segundo, su último momento. Buenas noches, querida Teresa Lozada, que se acaba de conectar en internet, Chava Chalón, qué bueno que estás por aquí acompañándonos. A mi suegra de Alba también, Chava Chalón, a mi prima Sandra Peña de Bogotá, Colombia, Chava Chalón, mi prima Gilman, aquí mi abuelita presente con nosotros hoy, mi papá y mi esposita que llegó de primerita, que llegó a VIP a la sala, y a todos los amigos, familiares y seres queridos que se van conectando. Entonces, podemos tener carreras en la semana porque las vamos a tener, vamos a tener problemas. La palabra del Señor de Yahweh nos enseña que en el mundo tendréis aflicciones, todos vamos a tener aflicciones, pero que de todas ellas Yahweh nos sacará. Entonces tenemos que tener esa confianza, tenemos que aceptar el llamado, no podemos tener temor, no podemos tener miedo. Siempre, siempre, siempre vamos a pecar, siempre somos pecadores, pero vamos a pecar en un grado ya menos que antes lo hacíamos. Si cuando yo estaba en el mundo pecaba 40, pues ahora al lado del Padre y el más fortaleza ya son 20, ya son 10, ya son 5, 4, 3, 2, 1, luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez para abajo y así la mantenemos. Pero tenemos que estar siempre con Él en todo momento. Los afanes de la vida, los afanes del mundo, los afanes de la familia, los afanes del trabajo, nos hace alejar de la palabra. Yo lo digo también porque me ha pasado que a veces el afán propio, el afán de la familia, el afán del hogar, el afán de la profesión nos aleja, pero aunque sea lleguemos, hagámoslo, que el Padre vea nuestro esfuerzo, porque cuando nosotros damos todo lo que nos corresponde, el Padre hace el trabajo. Entonces tenemos que aceptar ese llamado. ¿Cuál es el llamado? De aceptar su voluntad, de buscar la presencia, de enseñar su palabra. No podemos avergonzarnos, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien se avergüenza,
de la palabra de Dios, pues Él también se va a avergonzar cuando estemos allá en ese momento de cuando se van a los libros de la vida. Entonces le pedimos al Padre Celestial siempre que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé su gracia, que la gracia de Él resplandezca sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué mejor que el Shabbat? ¿Qué mejor que el Shabbat? Gracias, ahorita. ¿Qué mejor que el Shabbat nos permita conectarnos con el Eterno? Entonces nosotros vemos cómo el cuarto mandamiento nos exhorta a guardar el Shabbat. Y yo sé que aquí en Colombia muchas veces es muy difícil, incluso en nuestras vidas, incluirlo, porque a mí me preguntan acá, Ronald, pero ¿cómo hago acá si es que aquí me toca trabajar, aquí tenemos una vida diferente? No es imposible. El Padre Celestial es quien hace la obra. Cuando Él empieza a hacer la obra en nuestras vidas, empezamos a ver ese cambio, pero tenemos que dar el paso. Si nosotros no damos el paso, pues nunca va a suceder, nunca va a pasar. A veces en la vida nos la pasamos quejándonos y que nos quejamos y señalamos, pero no somos parte del cambio. Tenemos que ser parte del cambio. ¿Cómo empiezo a ser parte del cambio? Primero por mí mismo. Tengo que empezar a cambiar por mí. Tengo que empezar a mirar qué es lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo que no le agrada al Padre. Y empieza mi cambio. Luego empiezo con mi ejemplo a hacer que mi familia cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que mi familia cambie, que mis amigos cambien, que mi sociedad cambie. ¿Para qué? Para mejorar y dejar esa huella. En vez de criticar, actuemos. En vez de señalar, hagamos. Y que el Padre Celestial siempre nos muestre con su palabra, con su poder. Entonces no esperemos a que sea tarde para ser llamado, porque usted y yo tenemos un llamado. El hecho que estemos aquí en esta existencia del planeta Tierra, tenemos un llamado de servirle al Eterno. ¿Con cuántos espermatozoides cada uno de nosotros corrimos y somos únicos que entramos en ese óvulo? Y en ese ADN único y repetible estamos en la existencia de la Tierra. En esta época nos tocó vivir esta época de este milenio de la tecnología, pero tenemos un llamado a servirle a Él, porque a veces no se nos dan las cosas, porque nos salimos de la presencia de Dios, nos salimos de su presencia, empezamos a hacer cosas con nuestra convicción. Yo siempre le digo, Padre, que seas tú delante de mí. Yo puedo tener un sueño, yo puedo tener anhelos, y eso lo hacía mucho en mi juventud. Y yo no le pedía permiso a Dios, sino que yo me iba y hacía. Y después me estrellaba. ¿Por qué? Porque nunca puse la voluntad de Dios por delante. Hoy en día, en mi madurez, le digo, Señor, Padre, que seas tú yendo delante de mí. Padre, no permitas que yo haga cosas que tú no quieras ni que tú tengas para mí. Él me pone y me muestra y me enseña. No tengo miedo. Si Él me pone en un lugar, hagámosle. ¿Por qué tenemos que dar el miedo? ¿Por qué tenemos que tener miedo cuando Él está primero? Entonces tenemos que estar convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Sin miedo, sin temores. Si Dios te pone a enseñar la palabra de Dios, hazlo, porque viene recompensa del cielo. Porque cuando cerremos nuestros ojos en la tierra, vamos a estar en la eternidad. No sabemos cuándo vamos a estar acá, no sabemos. No sabemos si hoy va a ser el último día que estemos hablando, si va a ser mañana o en 6 meses, en 1 año, 10 años. No sabemos si el arrebatamiento puede ser este año o el otro año. Entonces, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios dice en Juan 3 que nadie entrará al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y hoy el Padre nos está mostrando, porque estamos cerca. Entonces, cuando Juan 3 vamos a leer, vayan y lean Juan 3, se los dejo hoy como exhortación que Yahweh hoy me está hablando. Él me pone en mi corazón que hable de Juan 3. Vayan y ustedes esta noche o mañana escudrillen Juan 3, Juan capítulo 3. Que el centurión le dice al Mesías que cómo será posible volver a nacer de nuevo, que si acaso tiene que volver al vientre de su madre para nacer y poder entrar al reino de los cielos. Le dice, no, de cierto te digo que todo aquel que no nazca en espíritu y en agua no entrará al reino de los cielos. Imagínense en esa exhortación. Qué tremendo.
Entonces muchos creí, yo por lo menos creía que con decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre, para ver y prenderle velitas a las vírgenes, a los santos, ya con eso me quedan. No, no muchos van a entrar al reino de los cielos. Primero, yo quiero entrar. Y yo sé que ahí en ese camino voy todos los días. Pero también quiero que entre mi esposa, mi hija, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, que todos que todos entremos, que no nos quedemos. ¿Por qué? Porque si tú descubres un tesoro y si tú amas tu familia, tu gente, pues tú compartes ese tesoro. Yo quiero compartir esos tesoros, tanto físicos como espirituales. Las personas que me conocen saben que cuando me fui para Estados Unidos no me fui solo. No me fui solo, ayudé. Y le dije a muchas personas, hazlo, no tengas miedo, salgamos, hagamos esto, aquello. ¿Y cómo lo hago? Lo hago así. Yo empecé a orientarlos, quizás no económicamente, pero sí le mostré a veces la vía, porque qué se gana a veces uno con tener el dinero, no tener, no tener el camino. Yo les abrí el camino. El Padre me mostró, primero me llevó a mí. Y luego, ¿qué hice? Yo no me quedé solo egoísta, empecé a llevar, a llevar ¿qué? Legalmente familia, amigos, a un mejor futuro. A la tierra a una tierra que fluye leche y miel porque también es bendecida. Entonces, así también tenemos que compartir ahora los tesoros espirituales. Hombre, yo los quiero ver en el reino de los cielos, yo quiero estar allá y gozarme que realmente entremos, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mucha gente no cree. Por eso los países y el mundo está como está, porque los grandes gobernadores, la gente que está dominando el mundo, los gobiernos, las iglesias, las empresas, creen que esto es mentira. A ver, ¿qué empresario en este momento tiene 150 años y sigue teniendo el poder? A ver si los dueños de las grandes marcas de vehículos como la Ford, la Chevrolet, Mazda, Hyundai, toda esa gente que creció, hizo sus imperios en 1900, ahorita está viva para decirnos. A ver si Thomas Alva Edison, el que hizo la bombilla, sigue vivo para gozar de ya nadie. Nosotros aquí estamos de paso. Nadie puede dar testimonio de que pasó en 1500, que lo vi, no. Ni usted ni yo sabíamos que pasó en 1500, lo sabemos ahora porque hay historia, porque tenemos acceso a la red, tenemos acceso a los archivos, tenemos acceso a la información, pero antes no. Entonces, el tiempo es muy corto y algún día nosotros no estamos acostumbrados a la muerte. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Primero, porque no estamos diseñados para pasar por muerte, porque el Padre nos diseñó para tener vida eterna. Pero nosotros pasamos por muerte por el pecado de Adán, por el pecado de Eva, y todo lo que pasa con la humanidad. Pero vino Jesús, ¿para qué? Para recuperar esa vida eterna, que aquel que en él crea no se pierda, que sino más bien tenga vida eterna. Entonces miren, en la Torá nos habla de los mandamientos, nos habla de las fiestas, nos habla del Eterno, nos habla de Yeshua, nos mostró el camino que iba a tener Yeshua para la salvación con los apóstoles. Pero cuando vino Yeshua, también Yeshua nos dijo, nadie va al Padre sino por ¿quién? Por medio mío. Nadie va al Padre, ¿por qué? Porque Él es su Hijo, ni por una virgen, ni por un santo, ni por una vela, ni por nadie. El Padre Celestial, el Padre Celestial es el que nos permite tener, esa salvación a través de Yeshua, pero también nos dice que para entrar en la vida eterna, hay un requisito, y ese requisito es nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? En agua y en espíritu, y está en Juan 3, estudien Juan 3. En Juan 3 dice, todo aquel que nazca de nuevo en agua y en espíritu entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Sumergirnos en agua. En el catolicismo y en el cristianismo nos enseñaron que era bautismo, pero no es el bautismo porque esa palabra fue puesta después de del año 1300. Es inmersión, es inmersión. Si mi esposa puede colocar aquí la palabra adecuada para la inmersión en hebreo, se lo agradecería, que se me escapa en este momento. Entonces,
es la enseñanza que nos deja a través de Juan el Bautista y Yeshua cuando se sumergieron en aguas. Entonces el Padre Celestial es el que nos permite llegar allí. Entonces si yo ya tengo esos requisitos, si yo confieso que soy pecador, que acepto a Yahweh, que acepto a Dios como mi único Dios, que acepto a Yeshua como mi Mesías, como mi único Señor y Salvador, y si yo me arrepiento de mis pecados, confieso su palabra y me sumerjo en aguas para creer en Él, yo estoy siendo salvo y estoy siendo merecedor de la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacerla? Cuidarla todos los días. La cuidamos todos los días, todos los días. Entonces aprovechemos ese llamado, no dejemos que ese llamado se pierda, no dejemos que llegue a pasar algo que no queramos. Porque después de que cerremos los ojos, ya no vamos a volver a esta tierra. Jamás. Ya. No tenemos como los gatos 7 vidas. Ojalá tuviéramos 7 vidas, que entonces me morí y ya vengo para hacer mejor la segunda, la tercera, la cuarta. Y le aseguro que aunque tuviéramos 7 vidas, llegamos a la sexta y todavía estamos, mejor dicho, tonteando, sin aprender de las 6 pasadas. Pero en esa solo tenemos una, y es única. Y cada día tenemos que mejorar, cada día tenemos que acercarnos al Eterno. Cada día. ¿Por qué guardamos Shabbat? A mí la gente me pregunta, ¿por qué guarda Shabbat? Porque amo al Padre. Lo amo en agradecimiento a que me dio vida, a que me dio aliento, que me dio mi cuerpo, que me dio mi vida, que me dio mi familia, que me dio todo lo que tenemos ahora. Que quizás no me puso a nacer en el año 150, que no me hizo montar a caballo para ir de un lugar a otro, que de pronto no nos tocó ir a lavar la ropa al río, ejemplo. ¿Sí? Ahí decimos, ay, tanta ropa para lavar, pero tenemos una lavadora, una máquina. 100 años atrás la máquina no existía. ¿Cómo lavan la ropa? Y anteriormente tampoco existían los lavaderos, tocaba ir al río. Y es gracias al Padre que nos puso en una época maravillosa, y creo que en la época final, porque estamos en la final. Ya no creo y es que no lo creo, porque la palabra de Dios no es, la palabra de Dios, Él dice perdón, que me confundí un poquito, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desmienta. Y todo lo de la palabra de Dios se ha cumplido. Es con lo único que usted ni yo podemos jugar. Jamás. Entonces la palabra para inmersión es tevilá en hebreo. Tevilá, inmersión, no bautismo. Porque la palabra bautismo la inventaron los griegos. Los griegos inventaron el bautismo y por eso nos bautizaron cuando pequeñitos. Y luego en el catolicismo, cristianismo, nos vienen y nos dicen bauticémonos. Pero la palabra real es inmersión. En Juan 3 nos damos cuenta que ¿cuál es el propósito de la inmersión? Es nacer de nuevo. ¿Por qué nacemos? Porque cuando tú te sumerges en el agua, la palabra de Dios nos enseña que estás ahogando el pecado, las maldiciones, las enfermedades y toda tu vida pasada no agradable ante el Señor, ante Yahweh, ante Yeshua. Y cuando sales nuevo, sales 0 kilómetros, sales 0 millas, naces de nuevo. O sea, ya el enemigo no tiene, escuchen esto, ya el enemigo no tiene autoridad legal ni para acusarte, ni para señalarte, ni para ponerte juicio, ni para enfermarte, ni nada. Arrancas de cero. Entonces, por eso es la importancia de hacer inmersión, de hacer tevilá. Tevilá en hebreo, traducido al español, es inmersión, no bautismo. El bautismo fue inventado. Vayan a Google. Si no me creen, vayan a Google o a Wikipedia y pregunten etimológicamente quién inventó la palabra bautismo, porque todo nuestro vocabulario tiene también una creación. Las palabras, el vocabulario que usted y yo usamos, tuvo un inicio. ¿Quién lo creó? La palabra de Dios. Y el idioma más antiguo es el hebreo. Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Adonai, hizo la creación en hebreo y usó el hebreo desde Adán y Eva hasta Juan el Apocalipsis.
toda la Biblia fue inspirada en hebreo. Toda. Luego empezaron las traducciones. Luego en arameo, en griego, en latín, en romano y diferentes lenguas, porque el Padre permitió las lenguas. Efectivamente, sabemos de dónde vienen las lenguas, pero el origen es el hebreo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios: conoced la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Una mentira repetida se convierte en verdad. Pero seguimos siendo ¿qué? Seguimos viviendo en la mentira. Entonces tenemos que creer, aceptar el llamado. Porque tú no sabemos cuándo es el último día. Nos acostumbramos tanto a la vida. Nos acostumbramos tanto a la vida que creemos aquí que somos eternos. Mami, se mueve el celular porque lo tengo en la mano. Entonces estoy hablando, estoy en la casa de la abuelita. Falta que venga Caperucita. Y el lobo no lo dejamos entrar. Estoy aquí con mi abuelita. Estoy aquí en casa de mi abuela, que hoy el Padre me permitió hacer el Shabbat aquí. Entonces, yo creo que para mi abuela también es una alegría poder estar aquí face to face, acá en la casita, haciendo el Shabbat. Pero entonces, por eso es que se mueve un poco el celular. Lo tengo acá en la mano, porque siento que cada viernes tengo ese compromiso. Tengo ese compromiso con Yahweh, con el Padre. ¿Para qué? Para enseñar su mensaje. Estoy aquí en Colombia por muchas razones. El Padre Eterno me ha puesto nuevamente aquí en Colombia, en el sentido de traer un mensaje. Él tiene un propósito conmigo acá, obviamente también en Estados Unidos, mi segundo país, primero Colombia, segundo Estados Unidos. Y han sido de verdad experiencias maravillosas porque han sido permitidas por Él. Han sido mi deseo. Pero recuerde que cuando somos sus hijos, que cuando los seguimos, cuando tratamos de ser mejores, Él nos cumple también nuestros sueños. Y Él a veces no nos permite ciertos pasos porque no nos conviene, porque nos hace daño, pero también nos pone en lugares altos cuando nosotros le agradamos a Él y lo seguimos. No podemos creernos jamás que estamos firmes, porque la palabra de Dios también dice: cuidado con creerte firmes, con creer que estás firmes y no caigas. Hay de aquel que se crea firme. Y yo por lo regular todos los días le digo: Padre, ayúdame, Padre. Yo no me canso de hablarle a Él. Padre, sosténme, Padre. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto más está mal? Padre, muéstrame. ¿Por qué? Porque el enemigo también está ahí. Dele. Hace 8 días o hace 15 días creo que hablábamos que el enemigo trabaja 24/7. Nosotros de 24 horas dormimos 8, 9, 7, ¿verdad? Trabajamos 8, 9 y estamos en casa 12, 3. ¿Y cuánto oramos? 15 minutos, 20 minutos. Y el enemigo 24 horas encima de uno. Joda. Y alejándonos del Padre Celestial. Porque cuando el enemigo ve que nosotros nos acercamos al Padre, vea, le da unos cólicos, le da unos dolores de cabeza, le da unas migrañas que no se aguanta y por eso nos viene encima. Mientras dormimos, esa basura a veces es hablándonos en sueños. Por eso le pedimos al Padre: Padre, envía tus ángeles en el nombre de Jesús en mis sueños para que me guarden y me cuiden, porque tenemos que activar nuestros ángeles. Entonces, por eso ese llamado divino debemos aceptarlo, porque primero somos canal de bendición, y segundo, porque debemos de luchar por nuestra vida eterna. Entonces usted me pregunta: Ronald, entonces yo tengo que sumergirme para entrar al reino de los cielos. Sí. Y si no lo hago, no. Así es de sencillo. No lo digo Dios, pero está allá, ya volvimos. Entonces, sí debemos de hacer inmersión, sí debemos de nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo cuando nos sumergimos en aguas y en espíritu, porque cuando nos sumergimos estamos confesando que fuimos pecadores, estamos confesando que nosotros sin Dios no éramos nadie, sin Yahweh no éramos nadie, sin Yeshua no éramos nadie, pero que cuando nos estamos estamos haciendo la inmersión, estamos ahogando los pecados, las maldiciones, las enfermedades, todo eso malo se está hundiendo y nazco de nuevo. Y cuando nazco de nuevo, mi nombre está escrito en el libro de la vida.
Ahí está, lo dice Juan 3, no lo digo yo, lo dice Juan 3. Vaya y mire Juan 3 si es que le estoy diciendo mentira o le estoy diciendo mentiras o estoy siendo religioso. No, en Juan 3 nos ordena el Padre Celestial a través de la palabra de Yeshua y el apóstol que debemos hacer inmersión para entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso dice que el camino a la eternidad es así angosto. Porque no todos están dispuestos a estrecharse en nuestras vidas, a dejar las tradiciones, a dejar el mundo, porque nos cuesta a veces, nos cuesta. Y por eso le pedimos al Padre Celestial pues que nos dé esa oportunidad, que nos dé la oportunidad de seguirlo, de amarlo, de confiar y de aceptar ese llamado. ¿Sí? Si sientes ese llamado, si sientes que debes de aceptar ese llamado, si sientes que debes de aceptar que Él te está llamando, que Él te está reargullendo, no esperes que sea tarde. Otras iglesias me dice mi esposa que pueden decirle que ya lo hicieron. Primero hay un requisito, porque el agua tiene que fluir, corrientes, ríos de agua viva, tiene que fluir el espíritu. Un agua estancada no tiene vida, no tiene oxígeno. No es cuestión de religiosidad, es cuestión de obedecer. ¿Por qué? Porque la corriente que hace se lleva toda la suciedad, se lleva los pecados, las maldiciones, las enfermedades, la brujería, la hechicería, la mala suerte, todo lo que le quieran llamar. Eso es que el río fluye, el agua fluye, el mar fluye. Entonces, si algún día, por lo menos yo cuando creí en el cristianismo, yo me bauticé en una piscina, creo que fue una piscina. No, me iban a bautizar en una piscina y yo no conocía todavía esto, yo todavía no conocía la verdad revelada y no quise dejar que me bautizaran en una piscina porque no sé, había algo en mí que me decía no lo haga y le pedí a esa persona que me iba a bautizar que si podía hacerlo en el mar. Me sacó excusas y me dijo aquí en la piscina. Le dije muchas gracias, te agradezco la intención, pero siento que yo no tengo por qué bautizarme en una piscina, porque no tiene vida. Y me bauticé, utilizo la palabra bautismo, porque pues en ese entonces lo veía así, y me bautizaron en el mar. Pero adivine qué, me hizo la inmersión una mujer. Y la palabra de Dios nos enseña que la inmersión la hace un sacerdote, la hace un hombre, porque a través del hombre, que es la imagen de Yahweh, es que se tiene la autoridad para sumergir. Entonces, como yo lo había hecho en el 2015, pues había sido inválido porque había sido a través de una mujer. Y la palabra de Dios no enseña que la mujer es la que sumerge, no enseña que una mujer es sacerdote, no enseña que la mujer es la que es cabeza de hogar, enseña que es el hombre. Entonces, 4 años después, 3 años después, 3 años después que acepté la realidad, me sumergí en un río en Indiana, en octubre. Y lo hizo el Roe, la persona, el sacerdote, el pastor, llamémoslo así, que me empezó a ministrar en Chicago. Y él me hizo la inmersión en aguas, pero fue un hombre de Dios, un hombre de Yahweh, un ministro del Padre, un llamado del Padre, como el levita, como si fuera levita. Entonces, ese es el momento que yo tomé la decisión. Pero cuando yo lo conocí, yo dije, yo no tenía que esperar. Hay gente que espera, porque es que usted no sabe si usted mañana se va. Y si usted ya sabe esto y no lo hace, y usted se va mañana, usted es el que le responde al Padre. Usted va a estar allá cuando se abra el libro de la vida. Y le va a decir, le mandé a decir, le dije con este, con el otro, te mandé mensajes, te hablé en palabra, te mostré y no hiciste caso. Es una realidad, la gente cree que eso es un mito, la gente cree que es una leyenda, cree que eso nunca va a pasar. Esto sí va a pasar. Se van a abrir los libros de la vida. Y hay de aquel que no esté en el libro de la vida. El que no esté en el libro de la vida no va a estar en la eternidad y va a pasar por segunda muerte, quizás pasa por segunda muerte. La palabra de Dios nos enseña que hay 2 muertes. Hay una primera muerte, que es cuando la persona fallece, su alma duerme, su espíritu duerme,
luego resucita, se presenta al tribunal celestial, se abren los libros de la vida, y si su nombre no está escrito, otra vez vas a morir para la eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Pero muchos no van a pasar por segunda muerte. Primero, porque van a la eternidad. Y segundo, porque vamos a ser las personas, cuando suene la trompeta en el cielo del arrebatamiento, vamos a ser levantados. Vamos a ir al cielo. ¿Qué queremos? Estar ahí. No sentir la muerte. O sea, no queremos. Pero también les voy a decir cómo va a ser el arrebatamiento. Muchas personas, a muchas personas les han enseñado y nos enseñaron que el arrebatamiento o el mal llamado rapto de la iglesia es que suena la trompeta y se desaparece el cuerpo y queda la ropa dobladita, los zapatos planchaditos y hasta lavados, perfumados, y se ve el cuerpo. Eso es una mentira, porque el arrebatamiento nada más y nada menos es la salida del espíritu del cuerpo humano, de la carne. Porque cuando sea el toque de trompeta, los primeros que van a ser levantados son los que han muerto en Yeshua, en Jesús, han creído y han tenido la fe. Esos son los primeros. Y los segundos somos los que hemos creído, nos hemos sometido, estamos firmes y vamos a ser levantados. Entonces, ese arrebatamiento, ¿cómo va a ser? Nuestro espíritu va a salir de este cuerpo. Y estos cuerpos van a caer, se van a desplomar. No va a haber tiempo de decir, ahora sí estoy preparado, aleluya, me voy para el cielo. No va a haber tiempo de decir, te amo. Gracias abuela, gracias papá, gracias tío, hijo. No hay tiempo de nada. Ese momento dice que es un abrir y cerrar de ojos. Tu cuerpo y el mío van a caer desplomados al piso. El espíritu va a salir, pero va a ser transformado nuevamente y vamos a ir al cielo. Eso enseña la palabra. Yo lo creo. Todo lo que diga en la Biblia, yo lo creo. Yo lo creo. Todo lo que diga en la Biblia, yo lo creo. Chava, chalón, papi. Buenas noches, qué bueno que estés por aquí conectadito. Entonces, eso enseña la palabra. Entonces, no es tarde para hacerlo hoy, para hacerlo mañana, para hacerlo pasado mañana. No tardes en aceptar ese llamado, no te tardes. Desconéctate de esas tradiciones religiosas que a todos llaman pecado, que todo lo pecaminosan, todo. No, aceptemos el llamado de Dios, porque tú no sabes qué propósito tiene el Padre detrás de la bendición, porque cuando tú te sumerges, estás enterrando el pecado, la enfermedad, la envidia, estás sumergiendo, estás ahí ahogando todo el pasado de tus generaciones. Permite ser libre. ¿Qué te va a pasar si te sumerges? ¿Qué va a pasar si lo haces? Doblega tu orgullo, doblega tu altivez de la vida, porque aquí somos pasajeros. Tú no estabas hace 100 años para que hoy no digas qué estaba pasando en el pasado. No, estamos nuevos y tampoco vas a estar dentro de 100 años aquí. Primero, porque Jesús va a venir, y segundo, si ni siquiera llegara, tampoco tu cuerpo te va a dar. A mí me va a dar 100 años más para vivir. Es que cuando sea ese momento ya encuentro, que sea en paz, que sea en shalom, porque yo sí quiero despertar, yo sí quiero abrir mis ojos allá. Entonces, por esa convicción lo hago. Y porque a opinión propia, quiero también que los míos, mi gente, las personas que el Padre me ha permitido conocer, yo le transmita ese conocimiento. Porque yo no me quedo con los tesoros para mí solo, no soy egoísta, no me gusta hacerlo, me gusta compartirlo. Entonces, que aceptemos ese llamado, que que hoy en este Shabbat, seamos conscientes de aceptar ese llamado, seamos conscientes de servirle a Yahweh, seamos conscientes de seguir ese camino, que seamos usados por Él. No permitas que tú seas un vaso frágil, ni sucio, ni inadecuado. Deja que tu vaso sea limpio, sea usado, que transmitas este mensaje. Nacimos en el mundo, nacimos en el licor, nacimos en las rumbas, nacimos en el foforro, nacimos en las brujerías, en las tradiciones pasadas. En Haití la gente nace siendo brujo desde chiquito. En Cuba a sus hijos los ofrecen con las madrinas santeras, con la santería, con la brujería y la maldición. Pero no es tarde que salgas de ahí. Yo he conocido personas que su vida fueron brujerías, sus padres, abuelos, bisabuelos, y los entregaron a la brujería y rompieron con la maldición. Una vez un testimonio que marcó mi vida
de fe en Nueva York. Yo trabajaba como driver, manejaba camiones en Nueva York y todos los días pasaba el puente, el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge, creo que se llama el otro. Porque Nueva York tiene varios puentes, tiene como 5 o 6 puentes. Entonces todos los días pasaba por el mismo puente, prácticamente por el Brooklyn Bridge, y eso era un trancón de 1 hora. Todos los días era 1 hora para pasar ese puente. Y me tocaba con diferentes compañeros allí, y compañeros de todo el mundo, centroamericanos, chinos, rusos, árabes, latinos, de todo me tocaba. Y siempre me tocaba con uno diferente, y unos les caía bien, otros me hablaban, otros no me hablaban, o en fin. Pero una de las que marcó mi vida en fe fue un muchacho dominicano. Nos fuimos a trabajar ese día y yo lo vi aburrido. Empecé a hablarle y como que no quería hablar mucho, entonces yo le dije, ay, qué pena hacerte pronto tan indiscreto que nosotros los colombianos hablamos hasta por los codos, le dije yo. Entonces le dio risa, me dijo, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Le dije, pues significa que aunque me tapen la boca yo le hago señas y bueno, se reía. Entonces nos fuimos hablando todo el camino, hablando, y empezamos a hablar. Entonces yo le pregunté que por qué estaba aburrido, y me dijo que estaba aburrido, que porque la esposa no lo quería dejar entrar a la casa, que es que la suegra le está haciendo la vida imposible. Entonces ya después de todo el día empezó a confesarme y a entrar en confianza, y me dijo que es que se sentía que tenía ganas de vomitar. Y yo le pregunté que si había comido algo. Me dijo, no, lo que pasa es que mi esposa es santera, mi suegra es santera, mis papás fueron santeros, mis abuelos santería, entonces de República Dominicana. Y la santería es nada menos que la brujería. Ellos creen que es bueno, pero no lo es. Maldiciones generacionales. Entonces yo le dije al hombre, ¿y tú qué crees de eso? Me dice, es que siento algo que me dice que eso no está bien. Me sorprendí y yo le pregunté, ¿y qué es lo que te hace sentir? Me dice, no sé, tengo algo acá que no puedo. Y yo le empecé a hablar de la palabra de Dios y le dije, mira, lo que pasa es que tenemos un Dios creador, tenemos un Dios que mandó a su único hijo, unigénito, y le empecé a hablar de la palabra, y el muchacho me decía, no, es que nosotros no creemos en eso, que porque la Biblia, que porque fue escrita por hombres, por esto, por ello. Yo le dije, mira, solo tenemos una decisión. O creemos o no creemos. Si creemos, vamos a la vida eterna. Y si no creemos, pues cuando mueras, creerás que no pasa nada. Pero cuando llegues allí, vas a volver a morir. ¿A ti te gustaría morir 2 veces? Me dijo, no. Entonces me dijo, entonces yo cómo hago para que Dios me ame, porque yo sé que he estado en santería, brujería, bla, 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 bla. Y yo le decía, pues tienes que renunciar a todo. Me dijo, ¿cómo hago para yo desatarme de mi familia, de todo eso? Y empezó a llorar. Me dijo, yo no quiero con mi familia, yo ya no la quiero, yo no los quiero, yo sé que me están haciendo brujería. Y me dijo, es más, ellos me regalaron esta cadena y tenía una manilla gruesa en oro. Si me entiende esa manilla, yo creo que puede estar, esa manilla del grueso de oro que era, yo lo que costaba por ahí de 15 a 20 mil dólares, porque era muy gruesa. Y yo le dije a él, ¿cuándo te la dieron? Me dijeron, lo que pasa es que hicieron unos rezos, me hicieron entrar, y esa manilla estaba en un jarro con tierra, me la sacaron y me la dieron a mí, como regalo. O sea, lo habían atado. A él lo tenían atado, le habían echado una maldición, y cuando viene una persona, le hace brujería a un artículo y te lo regala, pues entra y empieza a hacerte contrapeso. Entonces yo le dije, ¿puedo orar por ti? Y yo me estaba metiendo ahí en un terreno tremendo, porque imagínate, demonios que estaban ahí, y yo no le tengo miedo, porque cuando la sangre de Yeshua está conmigo, cuando el Padre Celestial está conmigo, nada podrá contra mí, ni siquiera un Goliat como David. David era pequeño, ¿y qué hizo David con Goliat? Una piedrita y tenga, le dio acá y tumbó al gigante. Entonces, tenemos ataques, pero no les tengo miedo. Y oré por él. Y cuando nos devolvimos por el puente, que yo no había tráfico, oré por él y le dije yo, siento que tú tienes que renunciar a lo que te ha atado. Con solo le dije eso, ese hombre
abrió sus ojos, le vi sus lágrimas, se arrancó esa prenda, bajó la ventana y ¡juá! Tiró $20,000 por la ventana al río. Y yo quedé con los ojos, oh my God, ¿qué acaba de hacer este hombre? Pero lo hizo en fe. Él prefirió botar $20,000 en oro que seguir con la maldición en su vida. Y el hombre, cuando llegamos al trabajo, el hombre me abrazó y me dijo, gracias, porque hoy siento un alivio. Yo sentía una carga, yo sentía una roca, yo sentía una montaña en mi vida. Esas ganas de vomitar se me quitaron. ¿Cómo busco a Dios?, me dijo. Y le enseñé la palabra de Dios, le enseñé a buscarlo, le enseñé a orar. Y si yo hice que hiciera la confesión de fe en Yeshua HaMashiach, en Jesús. Y yo sé que la vida del hombre le cambió. Él se separó, efectivamente. Él, como a los 20 días me volví a encontrar con él. Me contó que se había separado. Pero mire que no era tarde. No es tarde. Es cuestión de convicción. Nada nos puede quitar de la presencia del Padre. Nada. Ni siquiera nuestro propio pensamiento, porque hasta pensamos mal. Entonces, por eso a mí a veces no me gusta dar una opinión propia acerca de la palabra de Dios. Yo doy la opinión de lo que es la palabra de Dios. No más, porque yo sé que me voy a equivocar, soy humano, cometo errores, ¿verdad? Soy humano, yo lo acepto, yo no soy perfecto. Puedo que me equivoco, no es que tengo también aquí adentro la masa gris, tengo también neuronas que también se enloquecen, se equivocan, se tontean, pero cuando yo hablo la palabra de Dios, no me equivoco. Cuando yo a alguien le hablo con la palabra de Dios, vaya, peleé con Dios, no peleé conmigo. Y así es que yo transmito la bendición. Entonces, que no sea tarde esa palabra, que no sea tarde el obedecer. Porque cuando obedecemos, viene bendición. Cuando obedecemos, hay bendición. El Eterno nos pone como cabezas. Entonces, oremos porque el Padre, porque Yahweh, porque nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Abba, quiere una transformación para Colombia. Quiere una transformación para nuestras ciudades. Quiere una transformación para nuestras familias. No es coincidencia que Él me esté trayendo tan de seguido a Colombia, porque yo transmito este conocimiento. Depende de ti si lo quieres creer o no. Pero hay otras personas que sí lo están creyendo, otras personas que lo están haciendo. La semana pasada sumergí personas en un río. Fuimos a un río aquí en el Quindío y sumergí. Pero yo no tengo por qué estar buscando las personas. Las personas llegan. Yeshua llegó donde Juan. La gente llegaba donde Juan. Tomó la decisión y tomó hizo la inmersión. Yo te invito a que des ese paso. Yo te invito a que creas en Yeshua. Yo te invito a que te sumerjas. Porque estamos en un tiempo muy delicado. Estamos en la rectica final. No sabemos hasta cuándo estemos. Que si ya tienes este conocimiento, ya tú tienes el llamado de hacer la inmersión. De hacer la inmersión en el río. De hacer la inmersión en el mar si vives en el mar. De ir a un río, buscarlo y sumergirte. Adriana, buenas noches. Adriana, Chava Chalón, que uno que estás por aquí, Adriana. Y qué rico para seguir orando por ti, por tu familia, por tu vida. Tenemos batallas y no son fáciles. Y no sé si estás aquí conectada todavía. Escríbeme si estás aquí conectada para que oremos por ti y por tu familia, Adriana. Pero no es tarde para lograr salir en victoria, para lograr la victoria, para salir en triunfo, para salir en victoria, para salir sanos. Porque cuando tú te sumerges en aguas y si has pasado por enfermedad, vas a ser sano, vas a ser libre, vas a tener bendición en tu vida. Entonces, aprovechemos ese momento, aprovechemos ahora. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero estoy seguro y convencido que el Padre tiene un propósito con tu vida para que realmente llegues. Adriana, qué felicidad. Claro que si estás aquí, Adriana, vamos a orar mucho por ti, Adriana. La verdad que no fue una casualidad encontrarme contigo en este centro comercial y desde allí, desde ese día, Yahweh te puso en mi corazón. He orado por ti, sigo orando por ti y me encantaría, sería una gran bendición, Adriana, que des este paso, que te sumerjas, que sumerjas toda la maldición del pasado.
de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, las propias que a veces en el camino nos encontramos, envidias o brujerías que la gente le hace, o nada más que el enemigo, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Entonces, claro, ¿qué hace el enemigo? Se te pone en la mitad y te viene mira, se te viene como un gigante. ¿Qué pasó con Job? A Job no le mató sus 10 hijos, no le mató la esposa, no le quitó los rebaños, no le secó los cultivos, y no solo con eso, sino que lo enfermó. Pero Job nunca se quejó de Dios. Job dijo, hasta más bien se arrepintió de haber nacido, pero nunca, nunca, nunca se quejó de Dios. Nunca le reclamó. Porque él dijo, Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito nombre de Yahweh, bendito nombre de Dios. Nos lo enseñaron como Jehová, pero ese no es el nombre real de Dios. El nombre es de Yahweh. Ese es su nombre, Yud Hei Bat Hei, en hebreo, Yud Hei Bat Hei. Son 4 letras en hebreo sagradas y santas. Entonces, Bat Hei. Entonces, Job creyó y fue sano. Le restituyó una nueva mujer y le restituyó unos nuevos hijos y llenos de amor, y le sanó su dolor. Entonces, Adriana, el Padre te está invitando a que creas en fe, que no luches con tus fuerzas, que no luches con tu familia, que no luches con la sociedad, que no luches con las tradiciones, que no luches con la creencia. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe. Sumérgete. Sumérgete en el río de su espíritu. Sumérgete. Sumérgete para que el agua viva, esos ríos de agua viva de Yahweh, te limpien, te sanen, te purifiquen. Le quites el poder a esa basura de Satanás que ha estado en tu vida. Quítaselo. ¿Y cómo se lo quitas? Obedeciendo, creyendo, teniendo la fe, Adriana. Y a las personas que están aquí, que han pasado por situaciones difíciles. Porque ninguno queremos estar enfermo. Ninguno queremos pasar tribulación. Ninguno queremos pasar tribulación. Pero el Padre es el que nos puede purificar. Entonces, cuando damos ese paso, tenemos muchas bendiciones. Yo he visto el testimonio en el Padre Celestial, la verdad, he visto el cambio en mi vida, cómo me pone en lugares, cómo me mueve. Digo, ¿cómo me metí aquí? ¿En qué momento estoy aquí? Pero si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, que el Padre nos siga usando, que te use, que nos use para su gloria, para su bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar esta palabra, que Él nos use en las empresas, en el estudio, con los compañeros, con las familias.